Llegada la tarde, me sentía agotado y algo mareado de tanto investigar con mi lupa. Me senté a descansar al lado del plato de Bowie y mientras hacía un remolino de agua y mosquitos muertos con la mano, un viento fuerte sacudió los árboles del jardín. En ese momento vi algo increíble. Del cielo venía cayendo lentamente un paquete rayado sujeto de un paracaídas. Un poco asustado lo seguí con la vista hasta verlo aterrizar en mi jardín. Traía colgando una etiqueta. Para Bruno, desde Sirio, la estrella más brillante del cielo. Abre tus ojos para ver lo más grande y lo más pequeño. Ya tenía mis ojos abiertos al máximo de asombro. Imposible abrirlos más. Pero, ¿qué tienen que ver las estrellas conmigo?, le pregunté a Bowie, como si él tuviera la respuesta. Me armé de valor y abrí el paquete con cuidado. Adentro encontré lo que me habían mandado desde Sirio. Eran unos simples anteojos. Algo desconfiado me los puse, pero mi vista no se acostumbraba. Veía todo borroso. «Bowie, ¿estás ahí?» Di algunos pasos y ¡ay! Mi dedo chico dio directamente contra un regador. ¡Qué dolor! Saltando en un pie, me senté en el pasto y pensé que las estrellas no tenían mucho de dónde elegir para comprarme un regalo, así que tendría que conformarme con estos anteojos para ver el mundo borroso y nada más. Hasta que escuché que alguien decía: «Aquí, pajarón, hola, mira, acá abajo, en tu vaso». Miré mi vaso de agua sobre la mesa y casi me fui de espaldas. Vi millones de pequeños cubitos, eran como amigos en una fiesta. Me acerqué sin creerlo a uno de barba y bastón que me saludaba con especial entusiasmo. «¿Y tú quién eres?», le pregunté sorprendido. «¿Cómo? ¿No me reconoces?» «Por los anillos de Saturno», exclamó entre enrabiado y desilusionado. «Otro niño más que va al colegio a calentar el asiento. Las criaturas de hoy solo piensan en jugar. Me llamo Hidrógenes Cortines Pulgar y soy un átomo de hidrógeno». Eso es parte del libro Bruno y el Big Bang. Una historia escrita por Rodrigo Contreras, quien es ingeniero civil y tiene un máster en astronomía, y Carolina Undurraga, que es licenciada en arte y pedagoga. Ellos son una pareja que se dedican a la divulgación científica. De hecho, además de Bruno y el Big Bang, tienen otro libro que se llama Bruno y la luz, que explica las características y el origen del fenómeno lumínico. Como se habrán dado cuenta, Bruno es el protagonista de ambas historias. Y aquí en Bruno y el Big Bang será el señor Hidrógenes quien acercará a Bruno al mundo de los átomos, las partículas que componen la materia. Y además le explicará cómo se originó la vida, qué es lo que es el Big Bang y cómo llegamos a convertirnos en lo que somos. ¿Sabían ustedes que los átomos que componen nuestro cuerpo son los mismos átomos que dan forma a una estrella? ¿Sabían ustedes que las cosas y las diferentes formas de vida son la resultante de cómo la naturaleza combina los 92 átomos existentes? ¿Sabían que Demócrito fue el filósofo griego que por primera vez concibió el átomo como la partícula más pequeña que existe? ¿Sabían también que átomo significa en griego aquello que no se puede dividir, lo indivisible? Todas estas cosas las podrán aprender en este libro, Bruno y el Big Bang. Cuando terminen de leer el libro, habrá algo de él dentro de cada uno de ustedes. Y les aseguro, se los doy firmado, que nunca más volverán a ver el universo con los ojos que lo habían visto hasta antes de leer este libro. Entre los hechos importantes de 1969 podría destacar dos. Un ser humano, el primero, dejó su huella en la Luna el 21 de julio de ese año. Aquí en la Tierra, en la costa chilena, casi a la misma hora, el mismo día, un gran temporal de lluvia y fuertes marejadas casi arrasaron con Caleta Recaredo. Debo agregar otro hecho igual de importante. Fue la misma semana en que el señor Tanaka llegó a Recaredo. Durante mucho tiempo fue el único y tal vez el primer extranjero que conocieron los habitantes del pueblo. En un principio creyeron que era chino, luego alguien aclaró que era japonés.
Al principio nadie se atrevía a hablarle porque se asumía erróneamente que no entendía nuestro idioma, pero se dieron cuenta del error. Esto sucedió cuando llegó la televisión al pueblo y por un hecho que nos gustaba repetir una y otra vez como una broma divertida o como parte de una leyenda local. El día en cuestión, algunos vecinos estaban reunidos en el único restaurante de La Caleta frente a un televisor donde transmitían un partido de fútbol del Mundial de Argentina 78. El restaurante El Pinche pertenecía a Emilio Pincheira. Hacía muchos años sus dueños, es decir, Emilio y Yolanda, su mujer, levantaron en la entrada al restaurante un cartel que decía Restaurante Pincheira. Durante el invierno las letras del apellido Pincheira se vinieron abajo con la ventolera de la costa. Primero cayó la segunda I. En la noche siguiente 2 letras más, R y A. Al día siguiente solo se leía en el letrero Restaurant Pinche. Intentaron encontrar las letras faltantes, pero el viento las arrastró y nunca pudieron volver a subirlas, así que lo dejaron tal como estaba. Desde entonces lo llamaron de esa forma, Restaurant El Pinche. Esa tarde, en El Pinche, encendieron un televisor recién comprado, el único que existía ese año, 78, en el pueblo, y vieron ese partido de fútbol donde jugaban equipos que a nadie le interesaba, porque en ese mundial, como ocurría frecuentemente, no participaba la selección de nuestro país. Entonces entró el señor Tanaka, lo vieron sentarse en una mesa y pedir una taza de té. Pocos recordaban que antes lo hiciera, tal vez fue aquella la primera vez. Así comienza Los increíbles poderes del señor Tanaka, esta novela publicada por SM y escrita por Sergio Gómez. Habría que decir que luego de esa entrada en el restaurante El Pinche, el señor Tanaka va a gritar un gol que se produce durante el partido. Y eso permite a los habitantes del pueblo saber que efectivamente el señor Tanaka sí podía hablar español. Bueno, esta novela, escrita por Sergio Gómez, fue una de las ganadoras del premio Barco de Vapor en su 7ª edición. Sergio Gómez es un escritor muy diverso y prolífico. Ha publicado muchas novelas y libros de cuentos para adultos, pero se ha especializado en el último tiempo en lo que es la literatura infantil y juvenil. Algunos de los títulos más renombrados de Sergio Gómez son la saga del detective Quique H. y El Canario Polaco, que ganó la 3ª versión del premio Barco de Vapor. Como ya les dije, Los increíbles poderes del señor Tanaka es ganadora de la 7ª versión del concurso. Esta novela es una de esas novelas que nos reconcilian con lo más noble del ser humano. El señor Tanaka es un japonés que llega hasta un pequeño pueblo de pescadores en la costa chilena, la caleta Recaredo. Durante mucho tiempo vive aislado, sin intercambiar palabras con el resto de los pobladores de la caleta Recaredo, hasta que un hecho puntual les permite a la gente del pueblo establecer relación con él y descubrir uno de los grandes misterios que encierra la vida del señor Tanaka. Veamos cómo lo cuenta el propio autor en las páginas de este libro. Dice: en la oscuridad de esa habitación del hospital apenas le permitieron moverse, pero esas mismas limitantes lo hicieron descubrir una peculiaridad. Se imaginaba cosas, nada de complejas, cosas muy simples. Por ejemplo, se imaginaba cuándo llovería y qué temperatura tendría un día determinado del verano. Entonces se dio cuenta de que aquello que se imaginaba finalmente se cumplía. Cuando luego se lo preguntaba a las enfermeras, no eran situaciones importantes las que adivinaba. Por ejemplo, no adivinaba el número de la lotería, pero sí asuntos simples, y que generalmente tenían que ver con el clima, las lluvias, la temperatura, los días soleados, brumosos, nada más que eso. Ese poder adivinar el futuro referido a las condiciones climáticas, va a despertar la admiración del pueblo y va a permitir que este personaje pase a ser un integrante más de la caleta Recaredo. Sin embargo, va a haber un episodio, que no voy a develar, que lo llevará a ponerse en la acera contraria. Una acción que realiza el señor Tanaka le va a jugar en contra y va a ganarse no sé si llamarlo la odiosidad, pero cuando menos la indiferencia del resto del pueblo respecto de su persona. No voy a contar más detalles de la novela, porque no quiero matar el misterio de la misma. Solo decir que buena parte de la novela se desarrolla a partir de lo que ocurrió en nuestro país el 27 de febrero de 2010, ocasión del terremoto y el tsunami que afectó a buena parte de la costa chilena. Y agregar tal vez que dentro de la novela, sobre el último tercio de ella, va a aparecer un león.
Sí, un león en las costas de nuestro Chile, pero un león muy particular, porque va a tener la capacidad de conversar con el señor Tanaka. Los increíbles poderes del señor Tanaka es una novela que nos muestra por un lado el aspecto más luminoso del ser humano y también su lado más vil. Gracias a la prosa de Sergio Gómez, esta novela se lee de una sentada y consigue quedarse reverberando en nuestra memoria como la estrella más brillante que uno puede encontrar en el cielo. Los poderes, los increíbles poderes del señor Tanaka, de Sergio Gómez. Como todos los buenos sicilianos, como todos los mejores sicilianos, no gustaba Majorana de grupitos ni de grandes camaraderías. Los peores sicilianos son los que tienen espíritu de grupo, de familia. Y entre él y los muchachos de Vía Panisperna, que era el grupo que trabajaba con el futuro Premio Nobel de Física Enrico Fermi, había además una gran diferencia. Mientras que estos y Fermi buscaban, él encontraba. Para los primeros la ciencia era un acto de voluntad, para él una condición natural. Aquellos la amaban, querían alcanzarla y poseerla. Majorana, quizás sin amarla, la llevaba dentro. Para Fermi su grupo era un secreto que estaba fuera de ellos y debían abordar, penetrar, desvelar. Para Majorana, en cambio, era un secreto interior que ocupaba el centro de su ser, un secreto del que no podía escapar sin escapar a la vez de la vida, sin que la vida escapara. Para los genios precoces como Majorana, la vida tiene un límite que no puede ser rebasado, un límite de tiempo de acción, como contado, como inaplazable. Una vez alcanzada la plenitud, la perfección de una obra, una vez desvelado plenamente un secreto, una vez que se ha dado forma, esto es, que se ha revelado un misterio en el orden del conocimiento, o en general de la belleza, tanto en ciencia como en literatura o arte, no queda sino morir. Este párrafo está en esta novela de Leonardo Sciascia, La desaparición de Majorana. ¿Quién fue Leonardo Sciascia? Uno de los escritores italianos más importantes del periodo de posguerra. Escribió cerca de 30 libros, entre los que mezclaba la crónica con el ensayo y la ficción. En todos ellos, en todos los libros de ficción, su Sicilia natal figuraba como el territorio por donde se movían los personajes. También se sintió atraído por la realidad italiana. Siendo parlamentario le tocó investigar el secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro, historia que llevó al formato de libro con el caso Moro. Otro hecho de la realidad es precisamente la desaparición de Majorana. Tengo un especial recuerdo de la primera vez que leí esta novela. Me impactó tanto el personaje de Majorana que quise escribir un libro, una novela, tomándolo a él como un personaje, como el protagonista de la historia. Mi intención era hacer aparecer a este personaje que desapareció misteriosamente en el año 1938 y hacerlo aparecer en un pueblito del sur de Chile, cerca de La Unión, haciendo clases de matemáticas a los niños de la localidad. Mejor dicho, desistí de ese proyecto porque a mitad de camino me encontré con que un escritor catalán, Pere Bonels, había escrito el libro que yo pretendía escribir. Ese libro se llama La segunda desaparición de Majorana. Pero, ¿quién fue Ettore Majorana? Entremos en materia. Fue una de las promesas más luminosas de la física italiana, un hombre que deslumbró a sus pares y también a sus maestros. Hay algunas frases o algunos párrafos donde personajes de la talla de Enrico Fermi o de Bernard Heisenberg, dos premios Nobel de la física en la década del 30, dan cuenta de su genio y de su talento. Por ejemplo, Sciascia anota el siguiente dato, dice: como hemos visto, en 1932, 6 meses antes de que Heisenberg publicara su trabajo sobre las fuerzas de intercambio, Majorana ya había formulado la misma teoría ante sus colegas del Instituto de Roma y se había negado a publicarla. Cuando lo hizo Heisenberg, Ettore comentó que había dicho todo lo que se podía decir sobre el tema. Probablemente demasiado.
¿Demasiado? ¿En el plano científico o en el moral? Se pregunta Chacha. Y luego el escritor italiano recoge una frase de Enrico Fermi, ¿no? El premio Nobel de Física, y dice lo siguiente: hay varias clases de científicos, están los de segundo o tercer orden, que hacen lo que buenamente pueden y no pasan de ahí. Están los científicos de primer orden, que hacen descubrimientos de gran importancia, fundamentales para el progreso de la ciencia. Y luego están los genios, como Galileo y Newton. Pues bien, Ettore Majorana era uno de ellos. Majorana tenía lo que muy pocos tienen, pero carecía de lo normal en los demás: sentido común. Más allá de estos datos, lo que hizo célebre a Ettore Majorana fue su desaparición con poco más de 31 años. En marzo de 1938, él aborda un ferry que cubría el trayecto entre Nápoles y Palermo. Lo hace con el propósito de lanzarse a las aguas del Mediterráneo. Deja un par de cartas informando de su decisión. La que le escribió a su familia dice en una de sus partes: el intento terminó siendo fallido, cuando menos eso se desprende de una carta, o un telegrama, mejor dicho, que le envía a su colega Corelli. Le dice que el mar lo ha rechazado y que vuelve al Hotel Bologna, donde se estaba hospedando. A partir de ahí su rastro se pierde. Si bien hay una enfermera que dice haberlo visto caminar por las calles de Nápoles durante los primeros días de abril, nadie sabe exactamente qué fue lo que ocurrió con él. Si bien Chacha aventura una teoría sobre el final del libro, no hay evidencias concretas que permitan saber qué fue exactamente lo que ocurrió con Ettore Majorana. Lo más increíble del caso es que en la década del 60 hay algunas personas, entre ellos un físico chileno, Carlos Rivera Cruchaga, que dicen haber tenido contacto con él. Es más, la viuda del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias aseguró haber conocido a dos hermanas que habían trabado amistad con un físico italiano de apellido Majorana en Buenos Aires. El escritor Juan Forn, en este libro que se llama Ningún hombre es una isla, un libro de crónicas, va a escribir un capítulo acerca de la vida de Majorana y recoge precisamente la pista argentina del físico italiano. Cuenta cómo un programa italiano dedicado a buscar personas sigue esta pista argentina, pero lamentablemente no logra llegar a una conclusión definitiva, básicamente porque la viuda del escritor guatemalteco se retractó de sus dichos y las hermanas que habían trabado amistad con Majorana fallecieron durante el transcurso de la investigación. La desaparición de Majorana es un libro que nos va a permitir iniciarnos en la vida de un físico que en sí mismo fue un misterio sin resolver. ¿Qué fue lo que pasó con Ettore Majorana? Este libro de Chacha aventura una teoría, pero sin duda que no va a ser el fin de nuestra obsesión por este gran personaje de la física italiana y de la física mundial.